digamos que las dos valoraciones de soluciones más comunes. Creo que están de acuerdo conmigo. Y obviamente, si tienen alguna duda con respecto a la normalidad, por favor me interrumpen. Bueno, la normalidad. ¿Qué es la normalidad, mi querida Yaret? Yaret. Yo, bro, perdón, dice concepto de equivalencia. ¿Sí yo? Sí, por favor, pues. Concepto de equivalentes químicos de soluto que hay por cada litro de disolución. Es decir, aquí vamos a ver qué cantidad de equivalentes hay en un litro de solución. Eso es lo que le llaman normalidad. La fórmula, como la pueden ver, aquí se encuentra como N igual a equivalentes químicos sobre litro de solución. Aquí están las siglas y nos vamos a comenzar. Profe, ¿le puede regresar tantito a la otra diapositiva? Claro, ahí está. Pero sí, díganme. No, una antes. Una antes. Me dicen cuando ya terminen para continuar, ¿sale? Normalidad, concepto, cantidad de equivalentes químicos de soluto que hay por cada litro de solución. Ya, profe, gracias. Normalidad, como pueden ver aquí su fórmula, es muy parecida a lo que es la molaridad. Y van a ver que también es muy parecido en el sentido de buscar cómo calcular los equivalentes químicos, principalmente. También se denomina peso equivalente, o más bien el equivalente químico, son los pesos de los cuerpos referidos a una unidad de comparación, que suele ser hidrógeno u oxígeno, y que puede sustituirse en una reacción química. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, vamos a ver en una reacción química, perdón, la masa atómica del elemento dividido entre su valencia. Es decir, la fórmula es equivalente químico es igual a la masa atómica entre la valencia de esa masa atómica. Por ejemplo, tenemos el equivalente químico del aluminio. El aluminio pesa 27 UMAS o gramos por mol, como quieran llamarle, y su valencia es el número 3. Si estuviéramos hablando solamente del aluminio, el equivalente gramo, o el equivalente químico, perdón, sería 27 entre 3, lo que nos daría un resultado de 9. Fíjense que aquí estamos hablando de masa atómica, no peso molecular, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, el equivalente químico de un ácido es igual al cociente de la masa molecular por el número de hidrógenos que existe en la molécula. Por ejemplo, la fórmula es equivalente químico. Equivalente gramo y equivalente químico es lo mismo, ¿de acuerdo? En algunos momentos se maneja el equivalente gramo y en otros el equivalente químico. El peso molecular entre el número de hidrógenos que contiene la fórmula. Por ejemplo, tenemos al ácido bórico. El ácido bórico tiene un hidrógeno, perdón, el hidrógeno pesa 1, el boro pesa 11, el oxígeno pesa 16. Entonces, como tenemos tres hidrógenos en la fórmula, vamos a poner 1 por 3. El boro, que es uno solo, vamos a poner 11 por 1, y el oxígeno, que son 3, 16 por 3. 48, 11 y 3, hidrógeno, oxígeno, boro y hidrógenos. El peso molecular son 62 UMAS o gramos mol. Como queremos ver el equivalente químico, se tiene que dividir entre el número de hidrógenos que están presentes para poder sacar ese valor. En este caso tenemos 62 entre 3 igual a 20.6. ¿Dudas? No. Gracias. Por otro lado, cuando tenemos una base, un álcali, vamos a tener que hablar de un hidróxido. Entonces, al igual que el cociente del peso molecular por el número de oxídilos que existe en la molécula, en lugar de hidrógenos, van a ser los OHs.
EQ igual a PM sobre número de oxidrilos. El ejemplo tenemos al hidróxido de magnesio, el cual su peso atómico o su UMA es 58 y 58 entre 2, que son los oxidrilos presentes en la fórmula, nos da un total de 29. Y así nos podríamos seguir con todos los componentes. Por ejemplo, en el caso de una sal, es igual al cociente del peso molecular por el número de valencia total del anión o catión. En este caso tenemos que el peso molecular es la valencia total. ¿Qué es un anión? Jimena, Romina. El peso Negativa. No, ¿qué es un anión? En química, ¿cuál es el anión y cuál es el catión? El anión es un ion negativo. ¿Perdón? El anión es un ion negativo y el catión es positivo. Ok, muy bien, gracias. De hecho, entonces vamos a tener que identificar en la fórmula. Tenemos el ejemplo que es EQ del sulfato de cobre. El sulfato de cobre, su peso molecular es de 159. Pero si se dan cuenta, ¿con qué está trabajando el cobre? El cobre es el catión. Está trabajando ¿con qué valencia? ¿Con +2? Con +2. Y el ion sulfato con -2. Por eso se dice que el sulfato de cobre, al unirse, forma una molécula con 0. Es decir, está estable. Entonces, como el cobre está trabajando con -2, en este caso es el catión, vamos a poner 159 entre 2, que da 79.5. Entonces ya tenemos cuando es un elemento, cuando es un ácido, cuando es una base y cuando es una sal. Y aquí vamos a tener que hacer ejercicios de cómo vamos a calcular la normalidad del ácido bórico disuelto en 500 mililitros de agua. Tenemos aquí el ácido bórico, tenemos su peso molecular. Primero vamos a determinar el equivalente gramo, que es el peso molecular entre 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 hidrógenos los que puedo sustituir de la fórmula. Por lo tanto, 26.6, que son los equivalentes entre 0.5 litros, porque son 500 mililitros, nos da una normalidad de 41.2 por litro. Una normalidad de 41.2. Cantidad de equivalentes químicos de soluto que hay por cada litro de solución. ¿Dudas? Profe, yo sí, perdón, ¿por qué se dividía entre 3? Porque acuérdate que dijimos que en los ácidos teníamos que ver el número de hidrógenos que están en la fórmula. ¿Cuántos hidrógenos hay en el ácido bórico? Mira, aquí te lo estoy sacando. Por eso tienes que dividirlo entre 3 y tenemos que el peso molecular es de 62. 62 entre 3 nos da 20.6. Okay. Ese 20.6 lo tengo que dividir entre 0.5 porque no es 1 litro, sino son medio litro, 0.5 litros. Acuérdense que las unidades siempre tienen que conservarte, tienen que dar los volúmenes en litros, no en mililitros. ¿De acuerdo? Entonces tengo que convertir 500 mililitros en litros, pues es exactamente 0.5 o 0.500 mililitros. Perdón, litros, ¿sale? ¿Alguien más? Sí. ¿Quién hizo la pregunta de los hidrógenos? Yo, prof. ¿Cuál es tu nombre, mamá? Porque no estoy viendo la cámara. Soy Angie. Ok, nena, mira, ya acuérdate que para que te los tienes que aprender. Recuerda que la valencia es para el elemento y para la sal. Y los hidrógenos para los ácidos y los oxidrilos para las bases.
Ok, sí, sí. Ya te los aprendes y ya no hay ningún problema para poder calcular los equivalentes. Tenemos otro ejemplo, el hidróxido de magnesio. Tú misma, nena, ¿por cuánto vamos a tener que dividir el peso molecular? Entre 2. Muy bien. ¿Qué pasó, Belén? Era eso, es que tengo duda de por qué se dividen entre dos, las sumas. ¿No lo dices desde el principio? No, A ver, espérame. Ah, ah. Aquí está, mira. Los pesos de los cuerpos referidos a una unidad de comparación que suele ser hidrógeno u oxígeno que puede sustituirse en una reacción química. A eso se le denomina peso equivalente o equivalente químico. Cuando tenemos en este caso, por ejemplo, en el caso del aluminio, lo que tengo que ver es la valencia. ¿El aluminio con qué trabaja? Con 3. Por eso aparece aquí 27 entre 3. El peso molecular es 27. ¿Sí, Belén? ok, se divide entre la valencia. Aquí cuando es un elemento químico, sí. Ajá, Luego, cuando tenemos un ácido, nos dice que tengo que ver el número de hidrógenos según lo que está aquí, mira. Aquí nos dice el número de hidrógenos. Entonces veo la fórmula del ácido bórico, tiene 3. Entonces el peso molecular, que es 62, lo voy a dividir entre. el número de hidrógenos porque es ácido. Exactamente. Ok, ya Luego, entendí, gracias. en el caso perdón, ¿De una base? de una base, también va a ser el peso molecular entre el número de oxidilos de la fórmula. Tenemos aquí al hidróxido de magnesio. ¿Cuántos hidróxidos tenemos? 2. Por lo tanto, el peso molecular lo voy a dividir entre 2 y me va a dar el peso equivalente químico o peso equivalente gramo. Y por último, en el caso de una sal, tenemos que ver la valencia del anión, como aquí dice, la valencia total del anión o del cation. En el caso de la sal llamada sulfato de cobre, el cobre trabaja con +2 y el ion sulfato trabaja con -2. El azufre está trabajando con 6 y el oxígeno con +6 y el oxígeno con 8, con -8. -6 menos 8 es -2. El sulfato tiene -2. Todo el ion sulfato tiene -2 y el cobre tiene +2. Entonces, 159 entre 2, que es la valencia total de la sal, me calculo el equivalente químico. Aquí están los ejemplos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, gracias. Seguros. A ver, por ejemplo, aquí hay que calcular la normalidad de las siguientes sustancias. El ácido tetrasulfúrico, el hidróxido de bario y el sulfato de aluminio. Tienen que calcular la normalidad. Anoten las fórmulas y cuando estén en las salas discútanlos y ahí entre ustedes se ayudan y los veo ahorita en las salas, ¿vale? Pero hay que, ¿qué cantidad es de litros para ¿Cómo? sacar la normalidad? Ah, muy bien, pues exactamente va a ser, todos van a ser en 750 mililitros. ¿Sí? Equipo 1 ya lo anotó. Ya. Sí. Equipo 2. Sí. Equipo 3.
Ya. Equipo 4, Ya. 5, Ya. 6. Ya. Ok, ¿qué pasó, Belén? ¿Tienes tu manita levantada o se te quedó desde la vez pasada? No, desde la vez pasada se quedó. Ok, entonces, esos ejercicios los hacen ahorita que se vayan a sus salas y obviamente tenemos que decir que en una solución, aunque el solvente predomina sobre el soluto, ese es el soluto que le da la característica más importante a la mezcla, ya sea el olor, el color o el sabor.